todas las redes sociales, bienvenidos aquí a su Iglesia Vida Nueva Acapulco, transmitiendo desde este bello puerto de Guerrero. Vamos a darle un aplauso al Señor porque seguimos con esos recursos, podemos seguir llegando hasta sus hogares. Sean bienvenidos. Y pues antes de empezar con este sermón, quiero pedirte que me ayudes a orar, ¿vale? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, de verdad, gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y nos permites estar aquí, en este lugar. No hay coincidencia, es el día que tú estableciste para que hoy estemos aquí. No pasó porque me hartaron y llegué, no pasó porque algún día por casualidad, no, Señor, tú lo tenías destinado y te agradecemos que nos permites venir a este maravilloso libro, a tu palabra, nos permites abrirlo, estudiarlo. No tenemos que escondernos para conocer la verdad y te agradecemos por todo. Te pedimos que tu bendito Espíritu Santo sea con nosotros, nos llene, haga su obra, convenza a esos corazones, Señor, quite la dureza, haga ese trasplante quitándonos ese corazón de piedra para que haya en nosotros un corazón de carne con el cual podamos obedecerte, buscar y sobre todo que nuestro entendimiento y nuestros ojos sean abiertos a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues estamos estudiando la segunda carta de Pedro. Es esta exposición que estamos haciendo de esta segunda carta. El día de hoy el título es El juicio sobre los falsos maestros. La conferencia pasada me tocó a mí, hablé de los falsos maestros. Con respecto a esto, Pedro, es una carta, la segunda carta de Pedro. Si quieres irlo abriendo, vamos a ir al capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Y Pedro en esta carta, pues desenmascara a los maestros, ¿no? Literalmente los expone, los deja bien claro, y tú y yo es necesario que pongamos toda nuestra atención, que estemos muy muy atentos a lo que nos dice Pedro en esta carta, porque definitivamente el identificar a los falsos maestros es tarea del pastor, por supuesto, es tarea del pastor, pero también es tu tarea. Por eso es que Pedro, esta carta, si fuera para pastores, pues no estaría aquí a la mano de todos, ¿sí? Todos pertenecemos a este rebaño y Dios quiere que sepamos que va a haber lobos que van a tratar de devorar a las ovejas. Entonces, tú tienes que conocer que esto es una realidad, que esto es una verdad, y todos los días estás expuesto a falsos maestros y falsas enseñanzas, y la conclusión que podemos llegar es que Dios es la verdad. O sea, verdaderamente Dios es verdadero. Solo en Él se encuentra la verdad. No vamos a encontrar ninguna otra verdad más que lo que Él es. El problema con la verdad es que creemos que es un pensamiento. Y ahí es donde tenemos problemas. La verdad no es un pensamiento. La verdad es una persona. Es la persona de Jesucristo. Esa es la verdad. ¿Sí? Esa es la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué nos vino a enseñar Cristo? A Dios. ¿Quién es Dios? Nos vino a mostrar la verdad en su persona. No es, te repito, no es un pensamiento. No está en tu pensamiento ni en el mío, porque en nuestros pensamientos nos aventamos locuras como todas las definiciones que existen de la verdad. Si tú te metes a buscar definiciones de la verdad en internet, de verdad es una locura lo que te encuentras. Te puedes encontrar cosas como que la verdad pues son coincidencias. O sea, ¿no? Hay quien te dice, la verdad es lo que a ti te haga feliz y que no te importe lo demás. Ok, entonces lo que a ti te hace feliz, si a mí, asesino en serie, me hace feliz matar a gente, entonces yo estoy en la verdad, yo hago lo verdadero. Y que tú te niegues a que yo te mate, entonces es mentira lo que tú me estás diciendo, porque para mí mi verdad es matar. Entonces ese pensamiento está sumamente grave, ¿no? Que sea una coincidencia todo, pues vamos a despertar y pararnos allá fuera de la casa a ver qué pasa. Pues esa va a ser la verdad. Algo te ha de caer y está bien, si te mueres, pues esa fue la verdad. Vivir sin rumbo, eso tampoco es bueno. Definitivamente eso tampoco es bueno, ¿no? Incluso hay pensamientos que dicen que la verdad es un sometimiento, es una dictadura y que hay que rechazarla. Ok, bueno, pues entonces esa verdad también es una dictadura y hay que rechazarla, ¿no? O sea, en un pensamiento nunca vamos a encontrar la verdad. Vamos a estar rebotando así para todos lados y nunca vamos a encontrar la verdad. Pero el apóstol Pablo declara respecto a Dios
en cuanto a que Él es la verdad. En Romanos 3, del 3 al 4 dice, a partir de la parte B del versículo 3, su incredulidad, hablando de los hombres, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto lo declara el apóstol Pablo, en contraste a tus y mis pensamientos de la verdad, ¿no? A todas esas cuestiones que hacemos a Dios, a ver si es cierto o no es cierto que es verdad, ¿no? O sea, mi incredulidad en Dios elimina, anula su verdad. No, aquí dice Pablo, para nada, ¿eh? Tú puedes seguir pensando lo que tú quieras de Dios, pero Dios sigue siendo la verdad y seguirá siendo por la eternidad. ¿Vale? Entonces tú y yo tenemos que tener esto claro. Y al ser Dios la verdad, no existe posibilidad de que Dios mienta. No hay ninguna posibilidad de que Dios mienta. Y el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 18 nos dice, es imposible que Dios mienta. No, es una imposibilidad. No puede Dios mentir. Y a lo mejor alguien podría decirme, ay, pues no, que Dios lo puede todo. Dios lo puede todo conforme a lo que va con su carácter. Porque si Dios hiciera lo que se le diera la gana, que solo Él lo puede hacer, porque la vez pasada les expliqué, Él es el único que sí literalmente hace su santa voluntad. ¿Sí? Si Dios hace su santa voluntad, va de acuerdo a su perfección. Existen por ahí diferentes pensamientos dentro de todas estas personas que quieren debatir si Dios es o no es, si Dios puede o no puede. Hay una pregunta que muchos hacen que dicen, tratando de burlarse de Dios, ¿no? Dicen, ¿Dios puede hacer un cuadrado, un círculo cuadrado? No, no puede hacer un círculo cuadrado. Esa es la respuesta, no, no puede. Y entonces aquel debatiente te diría, ¿ves? Dios no lo puede todo. No, no es que Dios no lo pueda hacer, es que Dios es perfecto y Dios creó perfectamente un círculo. Solo en una persona irracional y totalmente caída como tú y yo puede entrar la idea de un círculo cuadrado. Solo en nosotros, en nadie más. En Dios no. En Dios no entra eso, en Dios solo está el círculo y el cuadrado. Perfección de pensamiento. Y en ti y en mí hay una torcedura en nuestro pensamiento. ¿Sí? Entonces, a pesar de todo esto, por ejemplo, tenemos otro ejemplo en la Biblia de un mago adivino, un falso profeta, el profeta Balaam. Ahí en Números 22, Números 23, 19 dice esto Balaam respecto a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Un mago adivino. ¿Por qué se les llamaba magos? No porque aparecieran la paloma y no eran esos magos. Se les llamaba magos porque por su interés perverso de engañar a la gente, los encantaban literalmente, con su forma de hablar, les decían lo que querían, les endulzaban el oído y entonces caían en el engaño y venía la supuesta adivinanza, ¿no? El supuesto profeta. Y no estamos muy lejos de lo que hacía Balaam a lo que se hace hoy. Ya lo veíamos atrás en los versículos del 1 al 3, Pedro nos dice que con esto vienen los falsos maestros. Con esto, si te recuerdo aquí tantito, fíjate, dice que vendrán con palabras fingidas. Esa palabra fingida hace referencia a lo que te gusta oír a ti. Ellos van a venir a decirte lo que te gusta oír a ti. ¿Y qué te gusta oír a ti? A ti no te gusta oír que hoy te diga que te vas a ir al infierno si no recibes a Dios. Pero es una verdad. Es una verdad, existe un infierno y es verdad. Y tú y yo, ese es el único destino que tenemos si no nos reconciliamos con Dios. Esa es nuestra más grande necesidad como seres humanos. Tu necesidad no es el dinero, tu necesidad no es la salud, tu necesidad es ser reconciliado con Cristo. Pero a ti no te gusta eso. Es más bonito que yo te dijera, ven, Dios te va a arreglar el negocio, te va a dar, mira, chavo,
Dios, acércate a la iglesia y Dios va a darte la sabiduría para que termines tu carrera y te vaya súper bien, seas el mejor doctor, el mejor contador, el mejor lo que tú quieras. Vas a sanar, ven, vamos a orar por ti. Eso se oye más bonito. Pero eso no es lo que Dios quiere. Hay un montón de ejemplos. Pablo estaba enfermo, Pablo. Y mucha gente dice que no sanamos por falta de fe. O sea, el que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento le faltó la fe. Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tómate una copa de vino por tus problemas, por tus enfermedades estomacales. O sea, las enfermedades están por todos lados. Es que Dios dice que va a sanar, sí, Dios dice que va a sanar tus enfermedades, sí. Pero la enfermedad, la cual Dios habla que es tu enfermedad más grave, es el pecado. Eso que no te deja hoy recibir la palabra, eso que no te deja escuchar la verdad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere sanar en ti. Es esto lo que realmente Dios quiere en nosotros. Y Dios siempre va a hablar la verdad. Su palabra es infalible. Este libro que tenemos aquí, hermanos y amigos que nos visitan, es infalible. Eso significa que no hay posibilidad de que falle, y que si no hay posibilidad de que falle es totalmente confiable. Totalmente confiable. Todo lo que puedas estar viendo en la historia está ahí plasmado. La historia confirma que la Biblia es verdad. La ciencia confirma que la Biblia es verdad. Y los pensamientos que tenemos los seres humanos también confirma que la Biblia es la verdad. Y es lo que vamos a ir viendo en esto, ¿sí? Y esta verdad nos muestra que existe una mentira también. Y no nada más que existe una mentira, que existe un padre de mentira, el cual es Satanás. De acuerdo a lo que nos dice Jesucristo en Juan 8:44. Nos describe a Satanás como el padre de mentira. Y ese padre de mentira tiene siervos mentirosos, claro que sí. Tiene siervos mentirosos y su principal objetivo es uno. La mentira solo sirve para engañar. Ese es el objetivo de Satanás, engañarte. Engañarte, haciéndote creer que estás bien, nada más ve los domingos y con eso está bien. Nada más echa ahí tu dinero y ya, no pasa nada. Nada más ahí, como estás bien, ¿no? No necesitas esforzarte. Él es el padre de la mentira. ¿Y qué dice 2 Corintios 4:4, perdón? Acompáñame ahí a 2 Corintios 4:4. Y fíjate lo que dice con respecto a este padre de mentira. Dice así la palabra de Dios, en los cuales de este siglo, Biblia y ponerle Satanás, ese es el Dios de este siglo, Él es quien gobierna este mundo, sí, está bajo su gobierno. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta palabra cegar en griego es la palabra tuflo, con doble O, tuflo, y significa enorgullecer o endurecer. Y esto es lo que hace Satanás. Si lo leemos con esto, nos dice, el cual, el Dios de este siglo, enorgulleció el entendimiento de los incrédulos. Endureció el entendimiento de los incrédulos. Cuando alguien viene y me muestra una verdad, pero yo tengo mi verdad, ¿quién gana? El enorgullecimiento de mi verdad. Nunca voy a ceder a otra verdad cuando yo digo que tengo la verdad. Nunca lo voy a hacer. Y esto no es obra tuya. Esto es obra de Satanás. Esto es lo que hace Satanás. Entonces yo puedo pensar, no estoy bien. No estoy bien. Tú estás mal. A ti te lavaron, eso es mentira, a ti te lavaron la cabeza. Sí, gracias a Dios me lavaron la cabeza. Porque ese orgullo que había también en el que aquí ves, él se jactaba, yo me jactaba, hermanos y amigos de que me visitan. Yo decía, a mí nadie me tiene que venir a decir nada. A mí que me enseñen, no. Soy lo suficientemente cuerdo. Pues, o sea, estaba más bien mostrando que estaba lo suficientemente loco
ponerme a luchar, ¿no?, con Dios y su verdad. Y cuando habla de la gloria de Cristo, no habla de la calidad de Cristo, no habla que de Cristo, ay, wow, qué glorioso, como cuando nos comemos un taco de suadero así bien sabroso, ¿no? Nah, no habla de eso. Habla de toda la esencia de Cristo, de todo lo que es Cristo, lo cual, cuando tú ves esa gloria, esa esencia de quién es Cristo, es lo que nos lleva a poder cambiar nuestro entendimiento a través de un nuevo nacimiento, que es lo que tú y yo necesitamos para cambiar. Esto es lo que tú y yo necesitamos, porque primero tenemos un Dios soberano, y eso tampoco nos gusta. La soberanía de Dios es que Dios hace, en pocas palabras, lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. ¿Sí? Esa es la soberanía de Dios. Y podríamos decir, ¿qué Dios tan malo? No, el problema es que no conocemos a Dios. Tienes que conocer los atributos de Dios para saber por qué Dios es el único que puede hacer eso. Y el resultado de eso siempre va a ser bueno para tu vida y la mía. Entonces, esto es lo que hace Dios, esto es lo que realmente hace Dios. Y obviamente si Él es la verdad y tiene esa soberanía, pues desde luego que se opone a toda mentira. Y no solo se opone, promete un juicio, una condenación contra todos esos engañadores. Y aquí está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del versículo 3, la parte B, hasta el versículo 10. Fíjate lo que dice al final del versículo 3. Sobre los tales, hablando de los falsos maestros, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Hasta ahí vamos a dejarle. Esto que tenemos aquí es algo que el apóstol Pablo nos muestra después de darnos una descripción general de los falsos maestros. Atrás ya nos dijo cómo se comportan los falsos maestros, por 2 cosas principalmente: por su placer y por el dinero. Tras de esas cosas andan los falsos maestros. ¿Sí? Ellos nunca te van a hablar de la salvación, que es solamente por la fe, y solamente por la fe en Cristo Jesús, y solamente voy a entender eso a través de la sola Escritura, y es solo por gracia, y solo a Dios sea la gloria. Esas son las 5 solas de las cuales la Reforma establece esta enseñanza, que es una verdad, por lo cual Martín Lutero pudo clavar sus 96 tesis para cuestionar la enseñanza de la Iglesia Católica, y no hubo quien le pudiera rechazar eso con la Biblia. Cuando le dijeron, a ver, se enfrentó al juicio en frente del rey de España y le dijo, detráctate, y le dijo, no, enséñame con la Biblia que estoy equivocado, y entonces sí me detracto, no con tus palabras. No con tus palabras. A final de cuentas, si no recuerdo, Abraham Lincoln decía, Abraham Lincoln decía, al final de toda discusión, no importa tu palabra ni la mía, sino lo que dice Dios. Y es una realidad, esto es una verdad. Y en este pasaje que vemos, vamos a ver 3 cosas muy importantes acerca del juicio que van a recibir todos estos engañadores. Número 1, vamos a ver la promesa. Número 2, vamos a ver los ejemplos. Y en el tercer punto vamos a ver el patrón del juicio. O sea, cómo es que funciona este juicio, ¿sí? Y viendo el primer punto, que son las promesas. Esta promesa no surge aquí, cuando escribe Pablo. Aquí no surge. Aquí no hace la promesa. Porque aquí, si leemos, aquí dice claramente que
La condenación no se tarda, sí, pero atrasito dice ya de largo tiempo. O sea, esta frase, hermanos, en el original nos dice que desde hace mucho tiempo esto ya estaba establecido. Desde hace mucho tiempo, y en Deuteronomio 13 lo vimos, que desde hace mucho tiempo ya estaba establecido. ¿Por qué nos dice esto Pedro haciendo referencia a esa eternidad pasada antes de que Dios creara el mundo? Esto ya estaba establecido porque en esta época, cuando Pedro escribe esta carta en la iglesia naciente, esa era una de las enseñanzas, ¿eh? Los falsos maestros venían y te decían, no te preocupes, no hay juicio, Dios es amor. Dios es amor, no juzga, ya está todo pagado. Vive, pecas, lo que quieras, Dios es amor, Dios te va a salvar. Y Pablo dice, momentito, Dios es amor, sí, Dios es amor. Es importante que sepas que Dios es amor y está escrito en la Biblia y es una verdad, sí. Pero también la Biblia dice que Dios es ira y que Dios es justo. Y cuando la Biblia nos habla del perdón de pecados, amigos que nos visitan, el perdón de pecados no es que Dios dice, sí, te perdono, no te preocupes, ahorita me voy a olvidar lo que hiciste. No. El perdón de tu pecado habla del pago de una deuda. Tú tienes que pagar esa deuda. Pero en el amor de Dios, esa justicia se cumple no en ti, sino en Cristo que murió en la cruz. Dios no olvidó tu pecado. Pero lo que Dios está haciendo hoy es diciéndote, yo no olvido tu pecado. Pero hay alguien que no merecía morir, pero que murió por ti. Y que tú puedes tomar esa decisión. Tú puedes tomar ese pago para tu vida. Y ahí es donde yo voy a descargar todo lo que tenía que descargar sobre ti y tu pecado. Esa es la salvación. Eso es lo que Dios te ofrece. Eso es lo que hace Dios. Pero esa salvación no lleva haz lo que quieras, porque ya pagaron. No. Esa salvación habla de una nueva vida, de un cambio en tu vida radical, en donde te vas a dar cuenta lo que es bueno y malo. Y si me doy cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, pues es obvio que no voy a hacer lo malo. No sé si alguno de ustedes aquí se ha dado alguna vez un toque con algún cable. Se siente bien gacho, la verdad. ¿Y lo vuelves a hacer? Eso es el entendimiento de algo que no es bueno para ti. La Biblia no te muestra cómo no darte un toque. La Biblia te muestra cómo salvar tu vida. Esto es lo que demuestra la Biblia. Y en un nuevo nacimiento hay un nuevo entendimiento y entonces puedo venir a entender que esto es verdadero. Y puedo venir a conocer al Dios verdadero, no al Dios que me inventan, que me dicen, es religioso, sí, te van a prohibir todo, además te van a pedir dinero, adiós fiestas, adiós reggaetón, vas a tener que quitar tu playlist del Bad Bunny. No, qué aburrido. No, Dios no es aburrido. Dios no es aburrido. En los anuncios, viste a los chavos. Aquí nos la pasamos genial, Aquí nadie sufre. El que sufre es el que no quiere creer esto. Ese es el que sufre de veras. ¿Sufrimiento va a haber? Por supuesto. El ser cristiano no quiere decir que te la vas a pasar riendo, ¿Va a haber sufrimiento? Claro que va a haber sufrimiento. Y Dios te lo promete, Filipenses 1:29. Es una promesa de Dios. Vas a sufrir, pero vas a sufrir por lo bueno. Y además de que vas a sufrir por lo bueno, ahí es donde viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo sé que realmente no hice nada. Entonces puedo estar tranquilo y sin importar lo que venga puedo estar tranquilo. Y no nada más porque yo sé que no hice nada, sino porque además de eso, adelante de mí, luchando por mí, voy a entender, creer y ver que es Dios verdaderamente quien va conmigo. Es Él el que lucha conmigo, es Él el que me ayuda. Y es Él el que establece esto desde hace mucho tiempo. Y esto no ha perdido vigencia ni efectividad. Aunque sea desde la eternidad pasada, esto es una realidad, Esto es una realidad y va a venir sobre todo aquel mentiroso que tuerce la verdad. Va a venir este juicio y va a venir con potencia, con poder.
Y Pedro, perdón, nos lo deja claro esto. Fíjate en Gálatas 6, 7 y 8 lo que nos dice acerca de esto. El apóstol Pablo, ahora Gálatas 6, 7 y 8 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta palabra burlarse, Dios no puede ser burlado, en griego es mukterizo, con K, mukterizo y Z al final, ahí en la hoja, ahí está. Y significa tratar con desprecio o desdén. Y cuando tú tratas con desprecio o desdén, es porque no te importa. Y tú no puedes no importar. Tú no puedes tener ese pensamiento de que a mí no me importa lo que diga Dios. Porque además de que significa tratar con desdén, significa que esto es inevitable. Tú no puedes burlar este juicio, no puedes librarte, no existe forma alguna de que te puedas librar de esto. Es una verdad. ¿Sí? ¿Y qué dice Dios al principio? Por eso ahí Pablo nos escribe: no te engañes. No te engañes. Y esa palabra significa no te lastimes, no te laceres, no te hieras tú mismo. No pienses que eso es una verdad y que el mundo enseña acá. Nah. Desde hace mucho que todo está igual y dicen que Cristo ya viene y no pasa nada. ¿No pasa nada? Claro que pasa. Por supuesto que pasa. Y nos lo firma Dios en 2 Timoteo 2:13 cuando nos dice: aunque tú seas infiel, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esto no quiere decir que aunque tú seas malo, Él va a ser bueno contigo toda tu vida. No. Esto significa que Jesús es fiel con los justos y con los injustos. Que Jesús cumple sus promesas, como la de darte vida eterna, pero también cumple sus promesas, como la de traerte un juicio y una condenación eterna. Él no se va a negar a sí mismo. Lo que está escrito se va a cumplir, porque lo que está escrito es su palabra y su palabra es verdad. Por eso Pablo dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esto es una realidad, esto es lo que va a pasar, no existe forma. Y entonces aquí es donde entra el segundo punto de lo que estamos leyendo. Ya que vimos la promesa que Dios pone, tenemos los ejemplos y tenemos los tres más grandes, terribles y devastadores ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Y esos ejemplos están miles de años atrás de lo que tú y yo estamos aquí. O sea, si crees que todo sigue igual y no pasa nada, no sigue todo igual. Por supuesto que pasa, ha pasado, sigue pasando y pasará. La situación es que tú y yo vivimos en una burbujita que se llama Acapulco, y lo que pasa en Acapulco es lo único que sabemos. No sabes lo que está pasando allá afuera. No sabes que están tratando de reeditar toda la Biblia allá en Inglaterra para meter un lenguaje inclusivo en la Biblia. Para no dirigirse más a Dios como un masculino, sino para encontrarle un neutro en donde haya una inclusión de género. ¿Sabías eso? ¿Sabías que están tratando de hacer ese tipo de cosas? Que no quieren dirigirse más a el Padre, que quieren quitar la palabra Padre. Y estamos llegando al colmo, estamos llegando al final como lo escribe la Biblia. Estamos viendo lo que leímos ahorita, de que el Dios de este siglo, Satanás, está cegando, está enorgulleciendo el entendimiento de todo ser humano, al punto de que ahora yo corrijo lo que dice Dios. Ahora yo le voy a enseñar a Dios cómo es que se escribe una Biblia. ¿Y crees que es juego? ¿Crees que lo que dice Dios es mentira? Esto es lo que está pasando. Y nos pone el primer ejemplo Los Ángeles. Ahí
Fíjate lo que dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cuáles ángeles? ¿De qué ángeles se está refiriendo? Se está refiriendo a esos famosos ángeles caídos. Aquí hay tres posturas. La primera dice que son los ángeles de los cuales Apocalipsis 20 habla, que son la tercera parte de todas las estrellas del cielo. O sea, está refiriéndose a la tercera parte de los ángeles que había en el cielo, que siguieron esta rebeldía con Satanás y entonces fueron expulsados del cielo. Ellos no son, porque ellos son los que están aquí y con los que tú y yo luchamos. Y Efesios 6:12 nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Esos que fueron expulsados no son, porque esos siguen aquí libres, haciendo destrozos en tu vida y en la mía, cuando no conocemos la verdad. Número 2, hay otra postura que dice que los hijos de Dios no son los ángeles, de acuerdo al relato de Génesis 6, sino que son los hijos de Set. Era toda la descendencia de Set, que eran los que adoraban a Dios. Y entonces, cuando esta historia nos dice que los hijos de Dios, los ángeles, se mezclaron con las hijas del hombre, que esto no quiere decir que los ángeles del cielo bajaron, sino que la descendencia de Set se mezcló con la descendencia de Caín, y entonces se volvió una locura moral todo. Esa es la segunda postura. Y la tercera postura, que es, sin lugar a dudas, yo creo firmemente es la correcta, es la de esa tradición judía que viene desde hace tiempo, en donde los ángeles que vivían del cielo abandonan su morada para venir a la tierra y mezclarse con las mujeres de la tierra para procrear hijos. ¿Por qué sabemos esto? Porque dice que Dios los entrega de inmediato a prisiones de oscuridad. De inmediato los entrega, no los deja libres. Y ningún ser humano en la Biblia no nos describe a ningún ser humano especialmente prisionero de algún lugar. La Biblia dice que toda alma va a ir al infierno si no conoce a Dios. Entonces, toda esa descendencia, si estuviéramos hablando de los humanos descendientes de Set que se mezclaron con la descendencia de Caín, pues todos esos acabaron en el infierno, no en prisiones de oscuridad reservados. Y esto nos muestra, hermanos, una ira impresionante, porque estamos hablando de ángeles que la Biblia dice que son superiores en nosotros en poder y sabiduría. Y una vez pecaron, y con esa fue suficiente para ser aprisionados. Cuando esta palabra, esto es bien interesante, porque dice cuando aquí en el versículo 4 dice fueron arrojados al infierno, esa frase en el griego está hablando de la palabra tártaro. Y el tártaro viene de la mitología griega. Pedro toma parte de la mitología griega para darnos esta explicación. El tártaro era donde se supone, la mitología griega decía que fue donde Zeus encerró a los titanes cuando se quisieron rebelar contra él, y entonces los guardó ahí en el lugar más oscuro. Y la mitología dice que el Hades, que era el lugar de la muerte, el lugar donde llegaban todos los muertos, no se comparaba al Tártarus, porque el Tártaro estaba todavía en los lugares más profundos de la tierra, en donde de verdad toda criatura más malvada era encerrada en ese lugar por Zeus. De ahí viene esa palabra, de esa mitología. ¿Por qué Pedro toma eso? Porque había mucho griego que estaba enseñando de forma mala, que creían eso. Y entonces Pedro, de forma sumamente diligente, les hace saber algo con lo cual se pueden ellos dar cuenta de la gravedad de lo que están haciendo y de la gravedad a donde nos están llevando los falsos maestros. Es sumamente grave. Es sumamente grave. Y no solo esto, no solamente nos habla de que los encerró, sino que además a los ángeles no les dio ni un solo medio de salvación. Ellos están encerrados para juicio. Y esto es importante que lo entendamos, porque esa es una falsa enseñanza que vienen a predicar mucho, especialmente los testigos de Jehová.
Te tocan y te dicen, pórtate bien, y cuando llegue el juicio final, ahí vamos a dar cuentas y vamos a ver si alcanzamos el cielo. Este juicio para el cual están guardados los ángeles es el mismo juicio del gran trono blanco que está descrito en Apocalipsis. Es simplemente la espera, de una sentencia. No es una audiencia. No vienes ante el juez a decirle, señor juez, yo soy Carlos, fíjese que me porté bien, hoy le invité unos tacos a un hermano. Ojalá me los hubieran invitado a mí, pero bueno, yo me tocó, pero creo que fue bueno, ¿no, Dios? Ya me gané el cielo. No. No, te vas a parar ante Dios nada más para recibir el pago, para recibir lo que leímos, lo que sembraste. A eso te vas a parar, a recibir tu pago. Y el pago Dios lo establece en dos formas: vida eterna, condenación eterna. Y eso sí es tu decisión. Tú eres responsable de las decisiones que tomas. Tú eres responsable si lo que hoy te está hablando Dios, porque esto no es mío, esto no es mío. Si yo te hablara de algo mío que me causó muchísimos problemas, tal vez te estaría hablando de peces beta que me gustaba reproducir, que me metió en muchos problemas con mi familia. Le dedicaba más tiempo a los peces que a mi familia, entonces no está nada bien. De eso si yo, mío, de eso yo te puedo hablar. Pero eso te va a llevar al infierno igual que me estaba llevando a mí. Pero esto es la palabra de Dios. Y esto es la verdad. Y la decisión es aquí, la salvación es aquí. Cuando Dios te está hablando, la Biblia dice que Dios hoy hizo este día para que tú escuches esto y para que tú decidas. Para que tú decidas conforme a la verdad. Ya viste quién enorgullece el decir, no, no es cierto lo que está diciendo. No viene tampoco de ti, viene Satanás. Y Dios te quiere liberar de eso para que entiendas que esto es verdadero. Para que cuando estés con Él no llegues a juicio, sino llegues a entregar cuentas para recibir el pago de vida eterna. No a que te lean tus delitos y recibir tu condenación eterna. Esas son las dos posturas. Y de verdad quiera Dios que tú estés acá, recibiendo de Él bendición. Pero es tu decisión. Tú lo vas a decidir. Número 2, nos habla del mundo antiguo. Cuando la Biblia habla del mundo antiguo, nos está hablando de toda la humanidad antes del diluvio. Y aquí nos habla del mundo antiguo que pecaron. Génesis 6, ahí se encuentra todo el relato. Y dice Dios que la maldad de ellos era ya imparable. Literalmente dice Dios, de continuo, solamente su corazón y su pensamiento estaba el hacer el mal. Era lo único que podían pensar ya. Lo único. Y lo más impresionante de esto es que fue toda la población, a excepción de 8 personas. Y mira, mi hermano, la Biblia describe que estos últimos tiempos en los que tú y yo estamos viviendo, van a ser como los tiempos de Noé. Y entonces que de toda la población se hayan salvado 8, quiere decir que tenemos realmente que examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos si realmente mi vida está cambiando, si realmente yo puedo ser como al que salvó Dios, que lo describe como pregonero de justicia. Todos, la verdad es que todos luchamos bien duro con el pecado, ¿o no? O alguien me puede decir, no, yo no, Carlos, yo ya estoy listo. En cualquier momento a mí me arrebata el Señor. Nadie puede decir eso. Todos luchamos bien duro con el pecado. Pero ¿sabes qué? Noé luchaba contra toda la humanidad. Noé no luchaba solamente contra la vecina que salía en leggings a hacer ejercicio. Noé no luchaba solamente contra la pornografía. Noé no luchaba contra el alcohol, solamente contra las drogas. Noé luchaba contra todos los pecados de toda la humanidad. Y además toda esa humanidad venía y se burlaba de él porque estaba haciendo un arca. Y Dios les estableció un tiempo, 120 años. En 120 años va a terminar Noé y esto va a ser una realidad. Y 120 años Noé estuvo obrando para hacer el arca y siendo pregonero de justicia.
diciéndoles esto mismo que nos está escribiendo Pedro. Viene el juicio, va a llover, arrepiéntete. Solamente en esa arca te vas a salvar, era lo que decía Noé. Y esa arca tipifica a Cristo. Solamente en Cristo puedes encontrar salvación. Solamente cuando tú entras a esa arca, cuando tú vienes a vivir en Cristo, es cuando tú alcanzas esa salvación. No existe otra forma. Y mira, somos tan conscientes los seres humanos de que esto va a ser una realidad, que no sé si has visto todas las películas que sacan del fin del mundo. Y todos quieren huir del fin del mundo. Todos ya tienen naves espaciales, ya tienen búnkers subterráneos. Todos saben, absolutamente todos los seres humanos tienen en su conciencia que el mundo se va a acabar. Y no nada más en películas te los dicen, los científicos te los dicen, los de Greenpeace te los dicen, y cualquier religión te dice que el mundo se está acabando. Y lo podemos ver nosotros también. Está en nuestra conciencia, es una verdad. Es una verdad. Y entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Nos parecemos un poquito a Noé o nos parecemos más al mundo antiguo? ¿A quién estamos representando en este ejemplo tú y yo? ¿De qué lado estamos tú y yo? Y al final nos presenta a Sodoma y a Gomorra. Y mira, no es coincidencia estos tres ejemplos, porque si tú sales a la calle sin importar lo que crean, si tú le preguntas a cualquier persona de estos tres ejemplos, todas las personas son conscientes y saben algo de estos tres ejemplos. Todas, absolutamente todas las personas. Todas las personas son conscientes de que ya hubo un juicio. Pero las personas siguen diciendo, no, no es cierto. Las personas han sido cegadas en su entendimiento. Como tú y yo lo somos cuando pecamos. ¿Cuántas veces te ha traído problemas tu infidelidad? ¿Cuántas veces te ha traído problemas robar dinero? ¿Cuántas veces te ha traído todos esos problemas, el volverte a alcoholizar? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué caemos a lo mismo? ¿Por qué regresamos a lo mismo? Porque mi entendimiento está cegado. Porque al hacerle caso a Satanás, esa mentira ciega mi entendimiento, enorgullece mi entendimiento. Entonces yo digo, no, me merezco una chela, ¿verdad? Y me merezco un poquito de pornografía, estoy estresado. O sea, y Dios, espérame, porque ahorita estoy yo primero. Pero hay quien de continuo hace esto, y si tú de continuo sigues en lo mismo, no has dejado ni has cambiado tu vida, mira, tú definitivamente no estás en el lado equivocado, en el lado correcto, perdón. Tú no has recibido a Cristo. Tú no has recibido a Cristo. Y mira, aquí nos da un ejemplo bien importante. Sodoma y Gomorra eran las principales ciudades de la llanura del Jordán. Las principales. Y Dios se encargó de hacerlas cenizas. ¿Por qué? Porque también había una perversión profunda y terrible en su pecado. Era una perversión increíble. Y dice aquí la Biblia que lo pone de ejemplo. Esto en el griego es la palabra hupodeigma, y significa exhibición o ejemplo como advertencia. ¿Por qué lo pone como ejemplo? Porque de acuerdo al relato de Génesis 19, que ahí te encuentras todo lo que pasó con Sodoma y Gomorra, en el versículo 4, este contexto te lo digo rapidísimo, viene el juicio, Abraham primero intercede un poco por Sodoma y Gomorra, Dios trae el juicio a Sodoma y Gomorra, llegan dos ángeles, vienen a buscar a Lot para sacarlo, y Lot les pide que pasen a su casa. Llegan a su casa, y cuando están en su casa dice el versículo 4 que todo el pueblo salió, todo Sodoma salió, rodeó la casa de Job, le tocaron a Job y le dijeron, saca a esos dos varones porque queremos conocerlos. Cuando esa palabra en el relato bíblico, conocerlos, habla de tener relaciones sexuales. Y hay quienes por ahí tratan de justificar esto, personas impías, incrédulas,
diciendo que no era exclusivo de tener relaciones, sino que les estaban realmente pidiendo su identificación para saber quiénes eran. O sea, por favor. Y lo más grave de todo es que el versículo 4 describe que desde el más joven hasta el más viejo querían participar en eso. Y cuando tenemos la palabra joven, en muchos ejemplos de la Biblia habla de inmadurez, pero cuando está en comparativo con viejo, nos está hablando de edades. Y el más joven, estamos hablando de entre la infancia y la adolescencia, ¿sí? Y la infancia y la adolescencia, alguien se volvía adolescente a partir de los 13 años, varones, y 12 años, mujeres, de acuerdo a lo establecido en la cultura judía. Y la infancia, pues era de los 5 años hasta los 12 o 13, dependiendo del género. Entonces, ¿te imaginas esa edad entre los 5 y los 13 años con este pensamiento homosexual? ¿Y qué crees? Que eso está ahorita. Así enseñan a los niños ahorita en la escuela. Tú elige. ¿Cuántas marchas gays han pasado por aquí? Y los niños van en medio de todo eso. Hermanos, no estamos lejos ya de esto. No estamos lejos, ni esto era exclusivo de Sodoma y Gomorra. Nosotros estamos igual que ellos ya. Niños haciendo esto, viejos haciendo esto. Y viene el juicio y solamente Dios salva a Lot. Y aquí le da una descripción impresionante, lo llama el justo Lot. Y si leemos la historia de Lot, la verdad es que lo que está registrado en Génesis no muestra absolutamente nada de justicia en Lot. Desde el principio que Abraham se lo lleva y empiezan a tener conflicto y le dice, tú escoge. Y voltea a Lot y ve la llanura del Jordán y ve por acá Canaán todo desierto y dice, no, yo allá, tú vete para allá. Egoísmo, personalismo. Él pensaba solo en él y en su deseo, en su bien, en su placer. Después de ser salvado, la Biblia nos dice que al final termina en inciesto con sus hijas. Él vivía dentro de Sodoma. Él exponía a su familia a todo esto. ¿Por qué lo llama justo? ¿Por qué lo llama justo? Versículo 9, fíjate lo que dice. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de ellos. Afligir significa atormentar o torturar. Y eso es lo que vivía Lot todos los días, revuelto en eso. A pesar de su necedad, Dios nos muestra un verdadero corazón cambiado. Él se atormentaba. Y si tú me dices, es que yo sí soy cristiano, sí, bueno, si tú eres cristiano, por eso tomé este ejemplo. Si tú eres cristiano y tú andabas en el mundo pecando, esto tiene que haber en tu alma, tiene que haber realmente un tormento que no te deja en paz hasta que vienes a Dios y le pides perdón, y no vas a estar así toda tu vida. Ese tormento te va a llevar a un cambio, a dejar eso. Pero si nada más varones, porque es que pues hoy no hubo acción con mi esposa, pues vamos a ver quién me da acción. O sea, eso no es un cambio en tu vida. Eso es orgullo, eso es lo que hacían Sodoma y Gomorra. Esto es, y esto nos habla de tres cosas muy importantes. Número uno, que no existe criatura lo suficientemente elevada en posición. Ya vimos a los ángeles. No existe criaturas lo suficientemente numerosas. Ya vimos al mundo antiguo. O lo suficientemente básicas, como una ciudad tan importante como Sodoma y Gomorra. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es tu corazón y que en tu corazón esté Él en primer lugar. Eso es lo que busca Dios. Eso es lo que está buscando Dios.
Y al final, para terminar esto, el apóstol nos dice, nos presenta cómo es que funciona el juicio, el patrón del juicio. Y nos dice a partir del versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Dios sabe muy bien a quién va a salvar y sabe muy bien quién va a ser condenado. ¿Y sabes qué? En este mes del amor no hay mayor muestra de amor que esto. Que Dios te esté mostrando la realidad de las cosas. Que Dios, como dice en Deuteronomio, he aquí yo pongo enfrente de ti la bendición y la maldición. ¿Y cómo funciona ese juicio? El juicio es para el impío. La salvación es para el justo. Y hoy tú tienes que tomar una decisión. Hoy tú tienes que tomar una decisión. Hermanos, el tiempo se está acabando. El mundo también se está acabando. La moral, mucho más. Y el amor es lo más desvirtuado que ya existe en el mundo. Y hoy Dios te da una muestra de verdadero amor. Hoy Dios te muestra realmente cuál es tu condición. ¿Cuál es la condición del mundo? ¿Y cuál es la condición futura en la cual te puedes ver? ¿Vida eterna o condenación eterna? ¿Sigues escuchando a los que te endulzan el oído? Empezando por ti y por mí, que somos el que más escuchamos. ¿O empiezas a regular tu diálogo interior como lo hacía David en el Salmo 103? Alma mía, bendice a Jehová y todo mi ser bendiga su santo nombre. Y no te olvides de todos sus beneficios. ¿A quién vamos a escuchar, hermanos? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Pues hoy Dios te da la oportunidad de tomar el camino correcto. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, muchas gracias. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por todo lo que nos dejas ver y saber. Señor, definitivamente son palabras duras que incomodan, pero podemos decir igual que tus apóstoles: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estas son las palabras de vida eterna. Esta es la verdad. Esto es lo que realmente somos y lo que realmente tú eres. Perdónanos, Señor, perdónanos si hemos seguido la mentira, si hemos sido esos que han recibido ese ciego espiritual y entendimiento endurecido y engañado, Señor, entendimiento ensoberbecido por el cual no hemos querido dar oído. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nos ponemos nosotros primero antes que tú. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a bendecirte con todo nuestro ser, Padre. Ayúdanos a realmente poder recibir esta luz. Poder, Señor, vivir en tu agrado. Señor, cambia nuestra vida. Ayúdanos a entender que has puesto delante de nosotros hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Que tú nos amas y que nos mandas a que te amemos, que andemos en tus caminos y guardemos tus mandamientos y estatutos y decretos. ¿Para qué? No es para tu bien, es para nuestro bien. Es para que podamos vivir y ser multiplicados, y para que tú, que eres el Dios verdadero, bendiga todo nuestro ser y todo lo que hagamos. Pero también nos has mostrado que si nuestro corazón se enorgullece y no oímos y nos dejamos extraviar, Señor, si nos inclinamos a dioses ajenos y les servimos, tú nos prometes, nos escribes con toda fidelidad que de cierto vamos a perecer, Señor, que nuestras vidas no van a ser prolongadas en la tierra, Señor, que no vamos a poder poseer todas estas bendiciones.
Tu palabra dice que a los cielos y a la tierra has llamado por testigos hoy contra nosotros y que has puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y tu recomendación es: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Él juró a tus padres que les habría de dar. Señor, ayúdanos a tomar esta decisión. Y si tú nunca habías escuchado esto y no conocías que tu vida iba camino a esa perdición y hoy quieres recibir a Cristo en tu corazón, te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón. Le digas: Dios, perdóname, yo no sabía que ese era mi destino, yo no sabía qué tan alejada y desvirtuada y desligada de ti o desligado de ti estaba. Pero hoy entiendo mi situación y entiendo que necesito salvación, y no solamente salvación. Te necesito a ti como Salvador y como mi Señor, que seas tú quien me gobierne y que ponga quietos mis pensamientos para poder venir a la verdad de tu persona. Perdóname, límpiame. Yo creo que moriste en esa cruz por mí, que recibiste el castigo de mis pecados, que moriste, fuiste sepultado y al tercer día te levantaste de los muertos. Y hoy te recibo yo como mi Salvador personal y como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.